Reciban un cordial saludo del grupo F del NRS 36268. Mi nombre es Néstor Ordóñez Choque. La sentencia número 44/2026 del Tribunal Constitucional plantea un problema jurídico de gran relevancia: la tensión entre la persecución de crímenes graves y el respeto a los principios constitucionales de legalidad y prescripción. El caso se origina con el asesinato del periodista Hugo Bustos en 1988, perpetrado por agentes del Estado. Década después, Daniel Orrestri fue condenado en el año 2023. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte su habeas corpus, anulando dicha condena al considerar que la acción penal ya había prescrito. El punto central del debate es si estos hechos podrían ser calificados como crímenes de lesa humanidad para evitar la prescripción. La defensa sostuvo que no, porque esa categoría no formaba parte del ordenamiento jurídico peruano en el año 1988. El tribunal adoptó esta postura, privilegiando una interpretación estricta del principio de legalidad. Nadie puede ser sancionado con normas que no existían al momento de los hechos. Desde el marco normativo, la Constitución Política del Perú protege tanto la legalidad como la prescripción. El Código Penal también del año 1924 fija plazos claros, y la ley número 32107 refuerza que la imprescriptibilidad solo rige para hechos posteriores a la adopción de tratados internacionales como el Estatuto de Roma. Asimismo, la doctrina respalda esta posición, señalando que aplicar retroactivamente la categoría de lesa humanidad vulnera la seguridad jurídica. Este caso evidencia un dilema complejo entre la necesidad de justicia frente a graves violaciones de derechos humanos y la obligación de respetar las garantías fundamentales del debido proceso. Finalmente, desde la ética profesional se reafirma que jueces y abogados deben actuar con estricta sujeción al principio de legalidad y con responsabilidad en la fundamentación, evitando presiones externas y asegurando la coherencia del sistema jurídico. Esta actuación no solo responde a una exigencia técnica, sino también a un compromiso moral con la justicia, la dignidad humana y la verdad, pilares indispensables para preservar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. En este video continuamos con el análisis de esta sentencia del Tribunal Constitucional, utilizando las tres formas de concepción de la argumentación jurídica: la formal, la material y la pragmática. Para entender el caso es importante partir de los hechos. Se trata del asesinato del periodista Hugo Bustos en 1988 en Ayacucho, durante el contexto de violencia interna. Años después, el señor Daniel Urresti, en su calidad de miembro del ejército, fue vinculado a estos hechos. Desde la concepción formal analizamos que el Tribunal Constitucional construye su decisión como un silogismo jurídico. Como premisa mayor toma normas clave: el principio de la legalidad del artículo 2, inciso 24d de la Constitución, la prescripción del artículo 139, inciso 13, y la retroactividad de la ley penal. Además, el Código Penal del año 1924, vigente en el año 1988. A partir de esto establece que no se puede condenar a alguien por normas que no existían ni cuando el delito ya prescribió. Luego, en la premisa menor, aplica esto a los hechos. El delito ocurrió en el año 1988. El procesado fue inicialmente absuelto, pero en el año 2023 nuevamente fue condenado, calificando el hecho como crimen de lesa humanidad para evitar la prescripción. El problema es que en el año 1988 esa figura no existía en el derecho peruano, y además el tiempo transcurrido ya superaba el plazo de prescripción. Por eso el Tribunal Constitucional concluye que hubo aplicación retroactiva de la ley y que la acción penal ya estaba extinguida. Desde la concepción material, el Tribunal Constitucional analiza si la decisión estuvo bien justificada. En cuanto a los hechos, los jueces penales señalaron que el asesinato formaba parte de un ataque sistemático contra la población civil. Sin embargo, no se demostró claramente la existencia de una política estatal organizada. Tampoco se explicó con precisión cómo ese hecho encajaba en los elementos
del delito de lesa humanidad. En cuanto a las normas, se utilizó el derecho internacional para sustentar la condena, pero no se justificó su aplicación en el año 1988. Además, no se hizo un análisis riguroso de la prescripción, sino que se evitó calificando el delito como imprescriptible. Por eso el tribunal concluye que la sentencia condenatoria no estaba debidamente motivada y deja aquí una idea clave. No basta con afirmar que un hecho es grave, hay que justificar jurídicamente por qué encaja en una figura penal. Desde la concepción pragmática, el Tribunal Constitucional analiza las consecuencias. Aunque reconoce la gravedad del asesinato de un periodista en un contexto de violencia, el tribunal considera que el Estado debe actuar dentro de límites legales. Por eso busca proteger la legalidad, garantizar la seguridad jurídica y limitar el poder punitivo del Estado. La decisión tiene efectos claros. Se anula la condena y el procesado queda en libertad. Y se genera un debate entre justicia para la víctima y el respeto a las garantías. Aquí aparece el conflicto central: castigar hechos graves del pasado versus respetar las reglas del derecho penal. El Tribunal Constitucional opta por la legalidad. En conclusión, desde lo formal el razonamiento es lógico. Desde lo material la motivación fue insuficiente. Y desde lo pragmático se prioriza la legalidad. El derecho penal tiene límites y respetarlos es lo que permite una justicia legítima. Gracias. Muy buenos días, soy la alumna Loida López Galindo de la Facultad de Derecho del curso de Razonamiento y Argumentación Jurídica. Hoy voy a presentar un análisis crítico en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional número 44-2026, expediente número 02939-2025, PHC-TC. Nuestra posición se centra en que esta decisión presenta serias deficiencias jurídicas y puede generar efectos negativos en la protección de los derechos humanos. En primer lugar, la sentencia adopta una interpretación excesivamente restrictiva del principio de legalidad. El tribunal sostiene que los hechos no pueden considerarse crímenes de lesa humanidad porque no estaban tipificadas en el año 1988 en el Código Penal de 1924, vigente en los hechos que ocurrieron. Sin embargo, esto desconoce que estos crímenes ya formaban parte del derecho internacional consuetudinario y que son normas de ius cogen, es decir, obligatorias para todos los estados. En segundo lugar, el tribunal afirma que la acción penal ha prescrito, pero aquí hay un problema importante. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles según el derecho internacional. Por lo tanto, aplicar la prescripción en este caso debilita la lucha contra la impunidad. En tercer lugar, la sentencia no analiza adecuadamente el contexto de violencia sistemática. No estamos frente a hechos aislados, sino ante posibles actos dentro de un patrón generalizado. Y este elemento es clave para determinar si estamos ante un crimen de lesa humanidad. Además, el tribunal incurre en un posible exceso en sus funciones. ¿Por qué? Porque reexamina aspectos que corresponden al juez penal con la calificación jurídica y la valoración del caso. Y esto puede afectar el principio de separación de poderes. Por otro lado, la decisión impacta directamente en los derechos de las víctimas. Se ve afectado su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y además se transmite un mensaje: posible impunidad frente a hechos graves. Finalmente, la sentencia muestra una falta de armonización en el derecho internacional. En lugar de integrar estándares, el tribunal adopta una interpretación rígida del derecho interno. Esto puede aislar al Estado de sus obligaciones internacionales. En conclusión,
esta sentencia no solo presenta debilidades jurídicas, sino que también puede sentar un precedente peligroso, un precedente que favorece la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos. Gracias.